Hey familia, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día y que tengan un resto de día muy bendecido. Familia, les vengo a hablar de algo conciso, breve, contundente y no me voy a enredar mucho. Cómo dejar los miedos. Cómo dejar el miedo que tienes a tomar unos nuevos hábitos en tu vida, cómo dejar el miedo que tienes a accionar, cómo dejar el miedo que tienes a intentar algo nuevo, ¿cierto? Entonces, ese miedo, ¿desde dónde viene? Ese miedo viene desde unas creencias, desde unas creencias que te hayan de pronto inculcado a nivel cultural, a nivel social, o por experiencias propias también, digamos, como que se hayan fortalecido en tu vida. Pero entonces esas creencias se pueden cambiar. Daniel, ¿yo cómo cambio esas creencias? Tienes que primero identificar cuáles son las creencias que tienes que te están limitando a nivel de tu vida en general, a nivel laboral, a nivel social, a nivel económico, a nivel laboral, en todos los niveles de tu vida. Tienes que hacer una reflexión, tienes que hacer una introspección y empezar a identificar cuáles han sido esos patrones y esas creencias que te están limitando en este momento. Tienes que conocerte, tienes que empezar a conocerte. ¿Quién soy? ¿Yo en qué pienso? ¿Yo cuáles son mis emociones y cuáles son mis acciones? Y a partir de eso tú ya empiezas a decir, ahora que me conozco, estos son los pensamientos que yo no quiero tener, estos son los pensamientos de mi ser que yo no quiero seguir pensando, estas son las emociones que yo no quiero seguir teniendo y estas son las acciones que no quiero seguir aplicando. Pero entonces vámonos más a fondo. Entonces ese miedo viene arraigado desde unas creencias de esas creencias negativas. Esas creencias negativas, a que tú no eres capaz, a que es que yo tengo muy poquita, yo no tengo talento, a que es que yo aprendo muy difícil, a es que la esquizofrenia, eso por ahí le dicen la esquizofrenia. Así le dice una de mis sensei, Margarita Paso, se la recomiendo que la vean, muy buena. Habla mucho del tema de lo de la mentalidad también, con cosas simples y sencillas para que todo el mundo lo entienda. Entonces ella le dice la esquizofrenia, entonces empieza, no es que yo soy malo, no es que yo no tengo estabilidad, no es que yo aprendo difícil, no es que yo soy terrible para eso. Entonces la idea es que no digas eso, porque es que lo que tú dices, entonces tú empiezas, un pensamiento desencadena otro de ese mismo nivel, pero mucho peor. Entonces tú empiezas a pensar, no, si yo soy, no es que yo soy muy malo. Entonces te llega otro pensamiento, yo soy malo por esto y esto, es que me ha pasado esto en la vida, me han dicho esto, yo creo esto. Entonces, ¿a ti por qué te da miedo? Porque tú ya tienes unas creencias tan fortalecidas, tienes unos pensamientos negativos tan fortalecidos que en realidad te lo terminas creyendo. Pero si te pones a pensar, eso es mentira. Si te pones a pensar, todo eso es mentira, porque entonces, así como creaste esos pensamientos y las creencias que te limitan y esos pensamientos negativos, ¿por qué no puedes empezar a crear pensamientos más positivos y unas creencias más abundantes? No que te limiten, sino que te impulsen. No creencias limitantes, sino creencias que te impulsen, que te den ese empujón para que tú puedas seguir accionando en pos a lo que tú quieres. Pero el primer paso es la identificación. Tú no puedes eliminar algo que tú no sabes. Tú no puedes eliminar algo. ¿Cómo vas a eliminar algo si no sabes qué eliminar? Si no sabes qué cambiar. Entonces, para tú empezar a cambiar y eliminar esos patrones de pensamiento que tú no quieres, tienes que primero conocerte, pensar tú en qué piensas, pensar tú qué emoción le pones a esos pensamientos y en base a eso tú qué acciones pones en práctica que en ese momento te están limitando, que en ese momento no te están dejando avanzar y te están retrayendo en lo que en realidad tú quieres, no estás fluyendo. Entonces, familia, todo eso empieza con un pensamiento.
Si tú te crees ese pensamiento, si tú en realidad crees con certeza que ese pensamiento es una realidad, seguido de eso tú le pones una emoción a ese pensamiento, tú lo sientes una realidad. Después de tú sentir eso una realidad, ahí es donde tú empiezas a hacer cosas que van acorde a lo que pensaste y a lo que sentiste en ese momento. ¿Qué es lo bueno de nosotros? Que nosotros tenemos la capacidad de decir como que, hey, tiempo muerto, time out. Pare, necesito mirar qué estoy pensando en este momento. Parce, la verdad, estos pensamientos, lo que acabo de pensar en este momento, no me está sirviendo, me está limitando, no quiero seguir pensando estas cosas. Entonces ahí es donde tú empiezas a mirar por qué pensamientos los vas a cambiar, por unos pensamientos mucho más positivos, por una actitud mental mucho más positiva. Entonces sería empezar primero a conocer qué pienso, saber de mi ser, primero conocer quién soy, después de ese ser que yo soy, cuáles son los aspectos que yo no quiero en mi vida, entonces ya empezar a cambiarlos por unos aspectos mucho más positivos. Pero la cuestión es esa. La cuestión es esa. Saber qué es lo que quieren eliminar y cambiar, para que ustedes empiecen a actuar de una manera mucho más acorde a esa persona que quieren ser. Entonces para eso ustedes se ponen un referente, pero no es un referente una persona externa, un tercero, no, son ustedes mismos, pero visualizados en una mejor versión. A quién soy en este momento y quién es el yo que quiero ser, que tiene estas cualidades que a mí me gustaría tener. Entonces ya cuando definan cuáles son las cualidades que tiene ese ser, ustedes mismos en el futuro, que lo visualizan, que esa es la mejor versión de ustedes, qué es lo que hace ese yo que yo quiero ser, para empezar desde ahora en el momento presente a actuar igual, a empezar a pensar igual y a empezar a meterle una emoción a esos pensamientos de manera positiva, para que se me facilite el accionar como yo quiero ser. No sé si me hago entender. Entonces, primer paso, identificar. Segundo paso, ahí es donde empieza la transformación, cambiar pensamientos pasados, limitantes, negativos, pasar a cambiarlos de a poquito en pensamientos positivos y que te impulsan, ¿cierto? Entonces uno, ¿cómo deja el miedo? Empezar a cambiar de creencias. Porque lo que crees, lo creas. Porque si eres capaz de pensar y creerte de que no puedes hacer algo, pero cuando así volteas la moneda a empezar a pensar que tú sí puedes hacer algo, como que chocas con eso. ¿En serio tú te crees capaz de que no te mereces lo que tú quieres? ¿En serio tú piensas que no eres merecedor? Si tú piensas que no eres merecedor, es porque no estás accionando lo suficiente, es porque te sientes inconforme con tu vida en este momento. Tu nivel de acción está muy por debajo de lo que tú quieres. Entonces, ¿qué tienes que empezar a hacer? Accionar. La primera acción que tienes que hacer después de ver este video es hacer la introspección en quién eres en realidad. La primera acción es conocerte. Tienes que conocerte. ¿Para qué? Para que sepas qué es lo que quieres cambiar de ti, para que empieces a saber cuáles son los pensamientos que ahora vas a cambiar, y ya desde ahí es donde empieza tu transformación. Pero tienes que accionar, tienes que moverte. Si tú no te mueves, si no empiezas a hacer la introspección, si tú no empiezas a querer conocerte, te vas a quedar igual, te vas a quedar inconforme, te vas a quedar en la mediocridad y no vas a avanzar. Entonces, familia, eso es todo. Un mensaje conciso, un mensaje que espero que les llegue. Ustedes ya saben que uno de mis propósitos es que ustedes mejoren en esas áreas de su vida como más importantes, que son la mentalidad, la espiritualidad y a nivel físico también. Entonces, familia, quédense con esto. Cambien sus creencias, empiecen a creer en otras cosas. Así ustedes en el momento no tengan la certeza de que eso es así, ustedes van a tener ese patrón de pensamiento, emoción y acción en torno a lo que quieren empezar a creer, y lo van a empezar a creer tanto, van a empezar a creerse el cuento de verdad,
van a empezar a, en realidad, tener la certeza de que lo nuevo que ustedes quieren empezar a creer, en realidad es así. Entonces ahí es donde empiezan a creerse el cuento de verdad. Y ahí es donde empiezan a accionar en pos a lo que ustedes están creyendo nuevamente. Entonces cambiar de creencias. Cambiar de creencias. Cuando tú ya crees otra cosa, el miedo ya no está. Si cuando tú pasas de creer que no puedes a creer que puedes, ya el miedo no va a estar, porque tú tienes la certeza de que tú eres capaz de hacer las cosas. Entonces me dices, no, parece como así, a mí me da miedo, a mí me da miedo ir a entrenar, a mí me da miedo comer bien, a mí me da miedo hablar, a mí me da miedo actuar. No, porque yo ya creo que yo puedo, yo ya creo que yo soy capaz, entonces yo lo hago. Entonces tienen que cambiar de creencias. Cambiar de creencias. Cuando cambien de creencias, ahí es donde todos van a empezar a dar los resultados que ustedes tanto quieren. Pero tienen que hacer primero el cambio de adentro hacia afuera. Ustedes no pueden pretender que les lleguen las cosas de manera externa si ustedes no van a cambiar de manera interna primero. Tienen que cambiar adentro sus creencias, sus valores, sus pensamientos, después sus emociones y ya sus acciones. Y eso es todo. Familia, que Dios les bendiga, espero que les haya gustado el video y más que todo que gustado, o ya saben que no importa el mensajero sino el mensaje, que les haya servido el mensaje, que lo hayan entendido, que lo interioricen y que lo apliquen. Dios les bendiga.